estamos hablando de que la confesión es un acto voluntario, no es por adquisición. No soy evangélica porque mi papá es evangélico, no soy cristiano porque mi hermano es cristiano. Y pues justamente tenemos programados bautizos para el domingo 9 de febrero, así que ahí hay una lista. Si usted todavía no se ha bautizado, tampoco eso es un acto que debe ser impuesto, porque es algo espontáneo, nacido de un corazón voluntario. ¿Por qué? Porque usted decide y determina, ya, muero para este mundo, ya viví, le di rienda suelta al hilacha, ya me cansé y quiero ahora consagrarme al Señor. Entonces es algo muy personal, no es porque yo vaya y le diga, Daniel, vaya y anótese. No, no es así. Así que todos los que no se han bautizado, ahí hay una lista y pueden anotarse. Todavía tenemos oportunidad. Dicho esto, mis hermanos, pues vamos a orar porque dice la palabra del Señor, mi casa será llamada casa de oración, y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque en esta noche sabemos que una palabra tuya bastará para sanarnos. Señor, verdaderamente tu palabra es la única que puede limpiarnos, puede renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, puede renovar nuestras vidas individualmente, Señor, y puede restaurar muchas situaciones en las que solo tú puedes obrar, Señor. Y es por eso que en esta noche, con temor y temblor, Señor, te pido que tú vacíes mi ser y lo llenes de ti, para que hable lo que tú determinas que quieres hablar a mi corazón y al corazón de cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos ven también y que nos sintonizan y nos escuchan por Facebook, por YouTube y por diferentes medios, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que hoy te he pedido, Señor, que cada día muera yo, mengüe yo y crezcas tú en mí, porque es el anhelo de mi corazón. Y así, Espíritu Santo, te pido que cada uno de los que están presentes y de los que están escuchando puedan anhelar cada día más de ti, conocerte. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a continuar los estudios, son consecutivos, así que teníamos Deuteronomio 17, hoy vamos a Deuteronomio 18. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla, buscar su lectura y pues para que quede claro, o sea, ya la palabra está escrita para evitar venir a hablar lo que no se debe. Amén. Y yo le he denominado el buen pastor. Así que vamos a comenzar leyendo Deuteronomio 18:1. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Y darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que administre en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos, los levitas que estuvieron ahí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Ahí lo vamos a dejar y ustedes dirán, ¿qué nos está hablando hoy el Señor? Bueno, en toda la primera parte habla de los pastores, ¿verdad? Pero no quiero dejar de mencionar estos versículos en el 7 cuando habla de los pastores misioneros. Dice que igual ración, dice en el 18:8, a la de los
otros comerá además de sus patrimonios. ¿Qué significa, mis hermanos? Nosotros tenemos un caso muy particular para los que nos ven, nos escuchan y los que están presentes y no conocen bien la iglesia. El pastor nuestro no recibe un salario, pero no es así en todas las iglesias. De hecho, no es malo y vamos a leer en el transcurso de la enseñanza de que todo trabajador, todo obrero es digno de su paga. Y si él comparte una palabra, pues el pastor puede recibir honorarios. No es el caso. Yo estaba en esa ocasión cuando Karim oró al Señor porque no era un deseo de su corazón, porque justamente Dios es el que escoge. Por eso hay muchos que no están ungidos, porque ellos se autodenominan, ellos se autonombran y ellos son los que quieren hacer las cosas por su cuenta. Pero para mencionar el caso de los pastores misioneros, tenemos al pastorcito, le digo yo, Alexis Mencía, los que lo conocen, el que recibe el disparo y que es un milagro de Dios, tiene su esposa Belkis y venimos nosotros y determinamos que lo vamos a mandar a abrir una obra a otra ciudad, a otro país. Nosotros vamos a tener que darle un salario, porque ¿cómo va a vivir Belkis y sus 2 hijos y esta familia? Pero dice, además de sus patrimonios, porque entonces ustedes dirán, ay, pero si Alexis, no es el caso, pero si Alexis tiene carro, tiene casa, tiene esto, no es el caso de él, pero igual que tuviera, dice, además de sus patrimonios. No está mal, mis hermanos. Les aclaro porque en el caso nuestro es muy peculiar. Y recuerdo bien ese día porque Karim estaba muy decepcionado del Evangelio y el Señor me decía, dile pastor, escríbele con lipstick en los espejos pastor, porque vino una persona de Dios de Estados Unidos y me dijo, Dios los ha escogido, tiene un ministerio y comenzó a dar palabra. Todo se ha ido cumpliendo porque cuando la palabra es de Dios se cumple, mis hermanos. Y entonces Karim se enojaba conmigo, pero como yo soy bien fuerte, y yo le agarraba los pies dormido y oraba y le decía, Padre, en el nombre de Jesús, tú has dicho que este varón es un pastor y si él tiene dolor y si le han herido en su alma y si es una perniquebrada, tú eres el buen pastor, tú lo sanas. Por eso le he denominado el buen pastor a esta prédica. Y entonces Dios hizo la obra y todo fue un proceso. Pero él, recuerdo bien la oración que le dijo, Señor, no quiero ser de esos típicos pastores asalariados, porque en este tiempo he conocido muchos y esos son mi sur, y no quiero ser de los que esté yo ahí hablando lo que conviene escuchar a la gente, sino lo que tú me mandes a hablar para no tener que estar sujeto por un salario, porque todos sabemos que muchos no hablan lo que está escrito, pues no conviene que la congregación se vacíe. Y nosotros aquí el interés que tenemos, mis hermanos, es de que cada uno de los que vengan por ese portón mientras estemos en esta casa vieja y alquilada puedan recibir algo de parte del Espíritu Santo como Él lo ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Así que Dios es bueno y hasta hoy no nos ha fallado, nos ha provisto porque Él es fiel y podemos estar acá y nunca nadie puede decir como Él lo menciona, que ha ido a su oficina o que están pendientes de cuánto ganan los que tienen salario, ni siquiera sabemos y no nos interesa. Así que eso es algo muy suyo, si usted diezma y ofrenda es muy personal, amén. Pero toda la primera parte pues habla justamente de los pastores. Entonces, les traigo algo del Nuevo Testamento, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es Dios el que ya tiene determinado desde que puso en el vientre de Julia Rodríguez y dijo a este que le llaman Ñuqui, que Ñuqui era una novela, o Ñuqui, el pecado de Ñuqui, por mentirosísimo, hasta el papá, hasta el día de hoy, le dice Ñuqui a Karim. Satanás, los que lo conocían por todas las atrocidades y los que ya han escuchado brevemente su testimonio, así lo llamaban, pero justamente a Dios le place escoger ese tipo de personas porque, igual que a mí, es Él el glorificado. Y si
somos tan perfectos, tan buenos, tan puros, tan santos, ¿cómo va a glorificarse Él? La gloria sería toda nuestra, así que Él nos escoge, mis hermanos, no nos escogimos nosotros ni era nuestra voluntad, amén. Me decía cuando éramos estudiantes, yo lo conozco desde muy jovencita, nos casamos a los 19, a esa edad ya era abogada, y cuando lo conocí, como a los 17 años y medio, 18, me decía yo, cuando sea viejo, voy a ser un viejo gordo, pelón, millonario, voy a andar en pantalonetas y relajado. Eso eran los planes de él, pero no eran los planes de Dios, así que vea, el camino de uno es muy distinto al que Dios determina, amén. Dios no llama capacitados, y creo que esta expresión la hemos escuchado, pero de verdad es así, sino que Él capacita. Él es el que nos forma, a aquellos a los que nos escoge, a los que nos llama. Amén. Así que también en 1 Corintios dice 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Hermano, creo que es bien claro. Definitivamente es para que nadie se ande gloriando de que es porque Él es muy sabio, muy lo mejor del mundo. No, es nuestro Rey el que nos escoge, y por eso yo lo amo, porque verdaderamente cada día puedo ver el poder de Dios cuando yo veo la transformación. Y es que esa transformación es día a día, mis hermanos. No es que usted confiesa a Cristo y la vida del hermano ya fue renovada, transformada, cambiada, y usted quiere que su pareja, porque ya conoces de Cristo, les digo porque yo era igual, y cuando Karim les dice que yo me le colgaba, le lanzaba ollas y lo que fuera, porque él conoció del Señor primero que yo tantas veces le había escuchado esa historia y yo decía, este es falso, y lo miraba leyendo la Biblia, y yo, uy, es que me daba ira más bien verlo leyendo la Biblia, porque decía, este fariseo hipócrita. ¿Por qué? Pues vean que Dios ya tenía un plan, y por eso Él no une vidas, une propósitos, ¿verdad? Y él oraba mientras tanto por mi vida, y pasaron 2 meses rápidamente, y llegué yo como loca porque alguien ya me había invitado a una iglesia cristiana, y dije yo, voy a esta iglesia, voy a la iglesia cristiana, y en mi mente, mis hermanos, estaba aquella lucha. Y cuando yo fui a esa iglesia, determiné subirme a ese taxi y llegué a la iglesia cristiana, lo primero que pensé, pero si a mí me reciben con una cara parada, no vuelvo. Y miren, era una señora, yo no recuerdo el nombre de la señora, pero estaba en la puerta, y una sonrisa de la señora. Por eso realmente es más grande es el que sirve, el que nos está cuidando los carros, las motos, y está afuera, es mayor que cualquiera que se para aquí a predicar. Y por esa señora, con esa sonrisa, Dios la usó poderosamente. Todos somos instrumentos de su paz, y nunca más dejé de asistir a la iglesia cristiana. Amén. Así que gloria a Dios por todos los servidores, que sepan que verdaderamente en esa entrega de papeleta no es un papel cualquiera. Usted que lo recibió, no lo entregue así, sino que dele una palabra y diga, mire hermano, aquello que usted cree que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Escriba su petición, los martes nos reunimos, pero hágalo con amor, porque sepa que ahí hay una vida que va a ser cambiada. Amén. Hay una sanidad que puede ser operada, hay algo maravilloso que Dios puede hacer. Así que por eso es que todo lo debemos de hacer como para Dios, no como para los hombres. Pero si lo hacemos pensando, ay, Karin, Ritz y Mario, que ya esto, ¿y por qué no lo hacen ellos? ¿Y por qué me ponen a mí? No, no es así. Es por amor a Dios, es porque nosotros no los vemos, pero Dios sí nos ve. Amén. Así que a pesar de todas nuestras debilidades, Él nos ha escogido a cada uno de nosotros, mis hermanos. Eso que no nos quepa duda. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades del pastor, mis hermanos? Yo no les puedo mencionar todas porque la Biblia está llena de ellas, pero sí quise mencionarles algo que está hablando en estos primeros versículos de los pastores. Y una de ellas, pues, es cuidar las ovejas, curarlas, vendar la perniquebrada, aquella que viene dolida, como Karim estaba dolido por cosas que había vivido en el Evangelio. Es
evitar que una oveja se pierda. ¿Y cómo se puede evitar? Pues obviamente dando buen pasto. ¿Y cuál es el buen pasto? La palabra del Señor, no lo que Él piense, crea o quiera, sino lo que la palabra dice, amén. ¿Y cómo lo hace posible? Pues orando, mis hermanos, ayunando, dando consejería, pero dando consejería, yo no puedo llegar de una vez donde Flor Ángel y Daniel y a tratar de dar consejería a Ocarín si ellos no lo han solicitado. Es algo que si ellos necesitan y solicitan, están anuentes siempre. Saben que a mí me acontecía algo muy peculiar y cuando entendí, ya voy a leer versículos de la palabra que explican esto, pero no quiero que se me escape. Habían muchas personas de otras iglesias que venían a mí, me llamaban, me buscaban y me pedían consejería, pero ellos eran miembros activos de otras iglesias, hombres y mujeres. Y yo muy anuente y salía y tomaba café o de repente atendía. Y un día cuando leí que era responsabilidad del pastor, dije yo, no más, no lo vuelvo a hacer. Y ellos me decían, es que la cita de mi pastor, porque ustedes saben que los pastores agendan todo y no es así acá. Si ustedes llaman a Karin o lo van a encontrar en la oficina, que es en nuestra antigua casa, todas las tardes. Y ahí usted va a tener el tiempo para poder compartirle la duda o la pregunta o la asesoría que usted necesite. Y entonces, pero no era mi responsabilidad. Y le dije, no, porque es responsabilidad de tu pastor delante de Dios el que te dé este consejo. Y él tiene que responder por tu alma, porque sos miembro de esa iglesia. Vos no vas a mi iglesia y no es una cuestión de egoísmo, sino que él debe de saber de tu problema para que te ayude en ese sentido. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Amén. Karin tiene que apacentar a los miembros de esta congregación que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. No puede él ir a imponerse, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no porque va a llegar allá y va a solicitar dinero de ustedes, sino con ánimo pronto, no agendando de aquí a 2, 3 semanas, porque tal vez ya su necesidad pasó, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos, estamos leyendo versículo a versículo y seguido, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Hermanos, todo Dios lo puso en orden, todo Dios lo puso en sujeción y que es lo único que necesita de nosotros esa humildad. Amén. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Entonces, para esto es que yo ya he mencionado en otras enseñanzas que da la oportunidad y hoy lo repito porque así lo dice la Biblia en diferentes textos, que usted y yo debemos de sujetarnos a la autoridad. Estamos en una congregación, tenemos cierta visión, vamos en una dirección, entonces tenemos que sujetarnos. Pero ha acontecido que han venido personas que me detestan y me odian y les he manifestado a servidores de acá y entonces le dice, ¿y usted qué hace acá? Nunca se va a poder sujetar porque usted detesta, odia a esta persona, no puede. Entonces tenemos que elegir porque vamos para tela, pero todos vamos en la misma dirección, amén. Entonces, ¿cuál es tela? El camino de nosotros es la eternidad y eso es lo que andamos buscando, no es tela, es una forma de decir de que todos vamos en esa dirección, pero para ello tenemos que sujetarnos, pero nadie que sea soberbio va a sujetarse. ¿Por qué? Porque el soberbio cree que él es muy inteligente, que es muy sabio en su propia opinión y que no necesita el consejo de su pastor ni la guianza de su pastor. Amén. Por eso dice que debemos de ser humildes. Ya lo leí, creo que queda muy claro. Así que el pastor, mis hermanos, es responsable de administrar con fidelidad la iglesia. Y es por eso que tal vez muchos hermanos que son servidores en esta congregación han de decir,
pastor, Dios mío, qué metido y por qué anda cuidando tanto. ¿Quieren que les diga una cosa? Karin cuida más cada centavo, cada lempira de esta iglesia que el de la casa. Allá nosotras con Amy Abril la hacemos, vamos, compramos, no anda pidiendo cada detalle. Pero yo lo entendí leyendo. Él es el responsable del funcionamiento, de que esté pagada la energía eléctrica para que podamos estar cómodos, hermanos, de que esté pagado el internet para que las transmisiones se puedan llevar a cabo, de que la renta de esta casa esté pagada. Y ustedes pueden platicar con doña Rebeca Chemiel, que es la dueña de esto. ¿Cuántas veces se le ha fallado en su pago? Jamás, mis hermanos, porque este hombre es lo primero que me manda a mí a pagar. En cuanto se tiene, anda al banco, anda a pagar. Y de hecho, doña Rebeca, donde quiera que va, es gran amiga de mi suegro porque van a la misma iglesia. Y dice, Dios mío, ese tu hijo y esa iglesia sí son pagadores. Es mi mejor cliente porque tiene otras propiedades y dice que le quedan súper mal. Pero obviamente es responsabilidad de él. Y si bien es cierto, hay niños, mis hermanos, aquí no se les cobra nada y se les dan materiales y él está pendiente de que todo lo tengan para sus estudios bíblicos infantiles. Entonces, estos diezmos y estas ofrendas deben de ser bien administrados para el buen funcionamiento de lo que nosotros vamos a emplear. Si bien él delega funciones, porque cada ministerio tiene un responsable. El de alabanza está en manos de Merian. El de sonido está en manos del hermano Javier, aquel barbón que ven allá. El de niños está en manos de la hermana Sonia. Y cada ministerio está una persona encargada. Sí, las funciones las realizan ellos, pero al final el responsable sigue siendo el pastor Karim. ¿Y de dónde se sacó eso? Solo se los voy a leer porque justamente en la enseñanza pasada lo leyeron, pero sé que algunos no estuvieron, entonces solo quiero que sepan que verdaderamente está. Anótelo para que ustedes después lo busquen. Dice Tito 1:7, porque es necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Cómo va a exhortar él? No con lo que él piensa o cree, sino con sana enseñanza, con lo que dice la Biblia. Por eso muchas veces no buscamos el consejo, porque queremos oír lo que nosotros queremos oír, no lo que la palabra dice, ¿verdad? Pero no es esa la función del pastor. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, hace la aclaración, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Qué son estos contumaces? Si usted lee en el diccionario, es aquel mal pastor. Y Ezequiel habla de los malos pastores, mis hermanos, y usted no se preocupe por esos malos pastores porque ellos le darán cuenta a Dios. Luego fui aprendiendo y leo que ellos van a existir y como estas personas hay en abundancia, pero por eso nosotros debemos de aprender a tener una fe bíblica, mis hermanos, y no ser almáticos, no porque, ay, a mí me hablaron bien de este pastor, yo voy a ir ahí. No, ¿qué dice la Biblia de esto? Amén. Dice, terminando de leer Tito 1:11, dice, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amén. Porque lo único que andan buscando realmente es el dinero. Y si usted lee en Ezequiel 34, usted después ahí en su casa puede tomar nota que les habla de estos pastores. Pero yo les voy a mencionar algunos versículos para que no crea que es invento mío, porque de ellos abundan. Dice, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Dicen, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada de Goyás, mas no apacentan las ovejas. Ellos andan buscando, en resumen, si usted lee, sus propios intereses, los intereses personales, no los de las ovejas. Amén. Dice la palabra del Señor que sí, que todo obrero es digno de su salario, pero no llegando a aprovecharse de la gente, mis hermanos, porque
por el interés a ese salario, no les importa, y a Gilse no me ha dado el reporte contable. ¿Cuánto gana en la Santa Teresa? Sé que mejoró su condición laboral porque cambió de escuela. Eso hacen, hermanos, llevan un registro y después hasta le ponen, porque fui a otra iglesia donde había cuadro de servidores, los que reciben las ofrendas y demás era porque eran los mejores diezmistas y ofrendantes, porque llevan un control. Pero eso no es lo que Dios dice. Dice el Señor que cuando demos para Él, mis hermanos, que estemos a cuentas con todos, que estemos en orden, que lo demos con alegría de corazón, no por tristeza. No es aquello, ay, Dios me iba a comer la baleada y tuve que ofrendar. O tampoco por necesidad, ay, Señor, ocupo un par de zapatos y te voy a dar esto, espero que me des mis zapatos. Tampoco por eso, sino que dice que Él desea que seamos dadores alegres, que cuando demos algo lo demos con gozo, con alegría de corazón. Y el pastor mencionaba una vez más lo que ya conocemos, pero que muchas veces es necesario recordar en la enseñanza pasada, de que llegaron tantos a ofrendar, pero Jesús se fijó en la viejita y llegaron gente pero muy pudiente, pero la viejita dio todo lo que tenía y el Señor en medio de aquellos 500,000 o más personas dijo, esta de verdad ha ofrendado, ha dado lo mejor de sí. Así que dice 1 Corintios 9:13, ¿no sabéis que los que trabajan en casas, en las cosas sagradas, comen del templo? Aquí está, que sí, los que lo hacen es bien. Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Yo sé que cuando Karin leyó eso fue que nació en su corazón esa misma propuesta, pero fue una propuesta en su corazón. Y bendito Dios, porque verdaderamente eso nos hace pararnos aquí y hablarles lo que Dios quiere hablar, no porque le agrade a mi hermano Eder. Si le agrada bien, como dice el pastor, y es típico, arranque la página si no le gusta. O no regresa si no le gustó, ¿verdad? Porque lo que sí queremos es compartir la palabra tal cual está. Vamos a seguir la lectura, dice Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, dice Deuteronomio 18:12, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. A nosotros esto no nos es permitido. Yo quiero recalcar, yo sé que ya hemos tenido estudios, pero justamente Deuteronomio es un repaso de la ley y sí, nuestro Padre nos repite, y si hoy estamos acá, los que estamos es porque Él quiere que algo se desprenda de nuestras vidas, mi hermano, y nos repite una y otra vez que para nosotros dice, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Muchos entre nosotros pensamos que lo paranormal no es nada. ¿En qué puede afectar ir a ver? Ni sé los nombres de esas películas raras que traspasan portales, pero yo sé que hay amigos, hermanos, porque si Dios toca el tema es porque todavía hay gente que sabe de estos asuntos, pero no es un invento. El ocultismo, la hechicería, la agorería, no es un invento. Les digo, cuando yo era muy joven, porque ya pasan los años, me fascinaba ir a que me leyeran las cartas y qué dice el café. Yo tenía una amiga, colega, abogada y éramos compañeras en la U y me decía, Richie, vámonos. Y ya íbamos nosotras allá en Tegucigalpa para buscar quién nos leyera la carta para ver con quién nos íbamos a casar, qué íbamos a hacer de nuestra vida. Y era una fascinación por todo lo oculto, de verdad. Y entonces es bien tentador porque el ser humano siempre quiere saber qué le espera.
pero no es algo que nos está dado, está reservado para nuestro Dios, y Dios insiste que eso es abominación para Jehová, dice en el versículo 18, y lo hemos leído una y otra vez, pero nos repite de nuevo. Entonces usted dirá, bueno, pero si yo ya ni visito a los brujos, pero también tenemos que tener cuidado con lo que vemos en el cine, con lo que vemos en Netflix, con lo que vemos en televisión, con lo que leemos, porque todas esas cosas ministran nuestra mente, ministran nuestro ser, con lo que escuchamos, toda esa música. No, la música no es mala, son letras, ciertas letras maldicientes, ciertas letras que usted sabe que van en contra de lo que Dios determina, o como el pastor tiene una guerra en contra del reggaetón, pero realmente es que si ustedes escuchan son unas vulgaridades. Entonces, ¿qué de bueno le puede dejar eso a usted, jovencita, jovencito? No le va a dejar nada más que, si ya dejó de decir las malas expresiones, comenzar a repetir aquellas vulgaridades, o peor aún, ver como normal el estar perreando, que no es, Dios mío, usted ve uno de esos bailes, es una relación sexual vulgar ahí en público, y las muchachitas van a los lugares a bailar con sus amigos, a los bares, a las fiestas estudiantiles, y para ellas verse como perritas, la llaman perritas y lo admiten como normal. O sea, porque todo aquello va ministrando tu vida, entonces dejar de escuchar aquello. Como a mí me fascinaba todo lo que les digo, lo oculto, los talismanes, y esas cosas, y esto es bueno para la buena suerte, y me daban unas crucitas y yo guardaba aquello y decía, esto me va a dar buena suerte. Entonces yo evito leer lo que decía Camel, que la primera vez que vino aquí se asustó, porque yo les digo, yo agarro una caja de candelas y tiene una imagen, yo la rompo porque para mí es una debilidad. Yo voy y agarro una revista y hay horóscopo y yo lo elimino, y usted va por las redes sociales y le va a alguno de los que tienen en las redes, le van diciendo si eres cáncer, si eres no sé qué, no sé cuánto. Yo, ni un solo paso por aquello, porque para mí es tentador. Y el Señor me sigue advirtiendo, nos sigue advirtiendo, dejar de ver en la bolita de cristal, dejar de andar jugando la ouija para los que les atraen esos juegos que les parece poca cosa, no es poca cosa delante de Jehová. Y cuando habla con ellos, con muertos habla, dice la palabra del Señor, no es con el general Francisco Morazán, ni con su abuelita, es con un demonio, mis hermanos. Y entonces, después vienen las consecuencias, y solo son miedos, y son enfermedades psicosomáticas, le llaman los médicos. ¿Se han fijado? Cuando no tienen un nombre para una enfermedad, y no es más que comenzar ese círculo de la locura, mis hermanos, y nosotros somos responsables porque no hemos tenido cuidado de qué traemos a nuestras vidas. Y Dios nos sigue advirtiendo porque Él quiere sanarnos, quiere sacarnos de esas depresiones, de esas ansiedades, de esos problemas de asma, que no son más que justamente consecuencias de estar practicando todas estas cosas. Dice Hechos 19:13, porque dirán, eso es para el Antiguo Testamento y no tiene que ver con nosotros. Claro que sí. Pero algunos de los judíos, dice, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. No importa, muy religioso y todo, pero igual practicaban esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Entonces, que no nos pase eso a nosotros, mis hermanos, que de verdad, es que el diablo reconoce quién es de Dios. Los brujos saben quién es. Con este no puedo, porque la brujería opera con el que no está firme en el Señor. Y el hombre no los pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnuda y herida. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué nos está queriendo decir el Espíritu Santo en esta noche, mis hermanos?
que no importa el valor emocional. Ay, es que este cuadro, pero de repente aquel cuadro ya el Espíritu Santo lo ha inquietado que no tiene algo bueno para ministrar. No es que las obras de arte son hermosas, pero hay ciertas imágenes que implican idolatría o algo y el Espíritu Santo le muestra y uno dice, Dios mío, pero si es que lo traje desde no sé tan lejos. O como acontecía con un hermano amigo que no está en este momento, pero se colgaba una cuestión de oro y es que me la dio mi mamá y ay no, yo esto sí que no, hermano, le decía Karin, es que esta me la regaló mi mamá y lo puedo deshacer y lo puedo convertir en otra pieza. Dice que tenían mucho valor todos estos libros de esta gente y así como libros pueden ser piezas que impliquen idolatría, porque lo que Dios aborrece es la idolatría, porque Él anhela ser el único que esté en nuestro corazón, ser ese primer amor y que no haya nadie ni nada que ocupe ese primer lugar. Entonces, muy traído de Grecia, muy traído de Roma, del Mar Muerto, de donde sea, mis hermanos, no se trata de valor económico, Dios quiere ese primer lugar para Él, amén. Por eso nos dio libre albedrío y siempre repetimos, no somos robots, porque ¿qué sentido tendría si nos hubiera hecho unos robotcitos? Es que justamente eso es lo bonito de Dios, que nos hizo con esa voluntad. Hoy determinamos, yo decía, me pongo leggings o me pongo falda. Es una decisión pequeña, insignificante, pero todos los días decidimos algo. Entonces Él justamente eso es lo que anhela de usted y de mí, que hagamos esa elección, que cuando yo veo todo aquello del esoterismo, todo el ocultismo y todo ese mundo que me gustaba, que yo elija dejar de verlo, dejar de seguirlo, dejar de practicar, porque que yo no pasaba nunca debajo de una escalera. Uf, no, eso me iba a dar malísima suerte. Hoy me estaba viendo en el gimnasio en un espejo roto y me reía porque decía, ¿cuándo antes yo me iba a mirar en un espejo roto? No, las cruces, decía. No, eso es imposible. O cuando viaja a ciertos lugares, Machu Picchu, o qué sé yo, en México, y trae una estelita maya, recuerden que ellos son otros dioses y son adorados por muchos indígenas, porque para ellos de verdad son otros dioses. Y usted sabrá si los ajos, si los elefantitos, si las esfinges, lo que sea, el Espíritu Santo le va a mostrar y usted va a ir haciendo esa elección porque así quiere Dios que sea, una determinación personal, amén. Y entonces Él dice, bienaventurados. ¿Qué bienaventurado? Si usted lo busca en un diccionario común, es el que goza de la felicidad dada por Dios. Bueno, en el Salmo 119 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Qué es, mis hermanos? Que todo lo que hagamos sea para honrar a nuestro Dios y Él promete darnos esa paz que nada ni nadie nos la puede dar sino el Espíritu Santo de Dios. Amén. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son los falsos apóstoles. Recuerden que habla de todo este tipo de gente. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No nos sorprendamos si el mismo diablo se disfraza. Y sabe la palabra. En el desierto, cuando Jesús estaba ayunando, Él le declaraba la palabra. ¿Se recuerdan? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuando en realidad no lo son. Pero para que no seamos engañados, lo único que tenemos que hacer es meditar en este libro de día y de noche. En este libro nada más, mis hermanos. Por eso es que vemos tantas prácticas extrañas en medio de las iglesias. Y usted ve que a la hora de recibir ofrendas también ellos ponen sus becerros y ponen ahí unos
unas cosas raras, unas prácticas que más parece brujería que cristianismo, o le tiran una manta y verdad, y una manta santa y no sé qué, y comienzan a tirar Biblias en los ríos y comienzan, porque así va a fluir la palabra debe fluir en nuestras vidas, mi hermano, no en los ríos, hermano. Hay mucha gente necesitando poder leer y no tienen acceso a una Biblia. A ellos debemos de regalarles una Biblia, no tirarlas al río o lanzarlas de allá del helicóptero para ministrar y limpiar los aires. El que necesita ser limpio es usted y yo, amén. Entonces todas esas prácticas son como medias locas porque tienen que ver con todo eso, ocultismo. Pero dice el Señor que no nos extrañemos, pues el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Isaías 8:19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. No consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, es porque no ha nacido el verdadero amor, no ha nacido la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación, tiniebla, oscuridad, angustia, y serán sumidos en las tinieblas. No practiquemos ya más estas cosas de las que el Señor nos advierte claramente una y otra vez, porque para Él cualquier cosa que nos desvía de su palabra, nos desvía de Él, es idolatría. Entonces, ya vemos que las consecuencias definitivamente son dolor, angustia, oscuridad, tinieblas, y nos sumimos y todo se vuelve tan complicado y sentimos el sol pesado y no queremos que amanezca, y cuando es de noche queremos que amanezca, y es aquella angustia, y es aquella ansiedad, y es aquella desesperación. Pero eso es producto de que hemos sido desobedientes por tanto tiempo. Pero Él ya no desea que vivamos así y Él nos ofrece esa perfecta paz. Así que, hermanos, seamos obedientes para que disfrutemos en esta tierra de lo que Dios tiene para darnos. Amén. Y no es solo bienes materiales, como dicen muchos pastores, porque ellos andan buscando la lana, y hay muchos bárbaros que en eso de la teoría de la prosperidad andan diciendo que alguien pobre no va a ir al cielo, porque claro, están llenos de pura vanidad, dinero, y eso es todo su interés. No es cierto. Entonces Jesús es el Rey de Reyes, es nuestro Señor, y el burrito era prestado, era en un pesebre, y anduvo José María y por todos lados huyendo, y humilde, y en condiciones de verdad pobre. O sea, entonces esa no es cierto. Esos son ellos que quieren seguir enriqueciéndose, que hablan de todo eso, realmente llenos del diablo están y de oscuridad, no de Dios. Leía que en Colombia hay uno de estos tipos, un predicador, se llama Johnny Copete, como en Colombia, y yo sé que aquí por las series y las novelas la gente también ven, habían unos narcos, los hermanos Ochoa, y eran socios de Pablo Escobar, y estos tipos eran criadores de bestias, y bestias que llegan a valer hasta más de $5 millones, y una barbaridad, porque son caballos hermosísimos. Y saben que este pastor, para llegar en su caballo y todo empoderado de ese tipo de caballos, hace que todos aquellos campesinos humildes de su congregación ahorren años y años para ofrendarle y para él poder montarse. Cuando yo leía acerca de este tipo, decía yo, Dios mío, ¿cuántos de estos no les han podido comprar un par de zapatos a sus hijos? Porque ellos están embelesados tratando de congraciarse con el pastor. Y triste, ¿verdad? Porque tal vez ni comen, porque tal vez no han pagado el recibo de la energía eléctrica, porque son gente muy, muy pobre, pero a ellos no les importa. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar. Definitivamente, leamos la Biblia, no nos conformemos con venir al estudio bíblico. Cada mañana dice la palabra del Señor que si meditamos en este libro de día y de noche, entonces prosperaremos. Y la prosperidad no es de la que hablan estos pero súper fanfarrones,
sino que la prosperidad es alcanzar el propósito que Dios tiene establecido para su vida, Bio, para su vida, Ledina, para tu vida, Eli. El propósito que ha establecido para su vida y para mi vida se ha de cumplir, pero solo lo podemos lograr en la medida que nos acercamos a Él. Deuteronomio 18:15, vamos terminando. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Quién es, mis hermanos? Jesucristo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Hermanos, si la profecía es de Dios, se va a cumplir. Así como cuando Dios usó a esa mujer que vino desde Estados Unidos y me dijo, escríbele, ora, ministralo. Y aquí está una iglesia. Realmente Dios hablaba por la boca de esta mujer. Si la profecía no es de Dios, no se va a cumplir fácil. Y si dijeres en tu corazón, dice, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Hubo una tipa que también le dijo a Mario, no vas a tener hijos, sos estéril. Y ahí anda Santinoa. Entonces la profeta no era de Dios, la palabra no se cumplió, ¿ok? Así de fácil. Si el profeta, dice Deuteronomio 18:22, hablar en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciera, esta palabra Jehová no la ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Fácil. Dice la palabra del Señor, y esto yo se los leo, anótelo ahí, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Esos éramos nosotros, mis hermanos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos esperanza, pues no teníamos a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él fue el que nos hizo sus hijos, mis hermanos, porque Él es nuestra paz. Jesucristo, sin que el Padre bueno de los cielos enviara a su único Hijo a morir y a resucitar por nosotros, hoy no tendríamos acceso, porque yo no soy israelita, soy hondureña, pero a Dios le plació enviar a su Hijo para que todo el mundo, para que Jesucristo hiciera discípulos de todo el mundo, y eso somos nosotros, mis hermanos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, israelitas y gentiles, que somos nosotros, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas. Ese fue Jesús, mis hermanos. Así que no tenemos por qué temer, porque tenemos al mediador de mediadores, amén, Jesucristo. Su pueblo no le recibió y dijo, pues anda e invita a todos. Y ahora mismo nos está haciendo esa invitación. Si usted todavía no le ha confesado, la palabra del Señor dice que usted debe confesar con sus labios, creer en su corazón que Jesús murió y resucitó por sus pecados, por mis pecados, y será salvo. Dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por Dios. Palabra profética mayor es esta. Y yo quiero darles una reflexión que
había una cena en un castillo inglés y un famoso actor de teatro entretenía a los huéspedes ahí en el castillo y declamaba textos de Shakespeare y hacía todas sus cosas. Pero luego le ofrecieron que hiciera un bis y él pidió a un pastor muy tímido que estaba ahí en medio del público que lo hicieran. Y entonces el actor le preguntó, ya que sabía que era pastor, ¿te sabes el Salmo 23? Le dijo el pastor. Y entonces le dice el actor, sí, sí me lo sé, sí lo conozco y estoy dispuesto a recitarlo. Entonces, pero solo con una condición, que después usted también lo va a recitar, pastor. El pastor se sintió un poco incómodo porque era tímido, pero accedió a la propuesta. Y el actor hizo una bellísima interpretación. ¿Se imaginan? Un actor, tienen una voz y tienen hasta todo para poder hacerlo hermoso. Y comenzó: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y los huéspedes, pues cuando escuchaban el Salmo 23, dado por aquel actor y con su voz tan hermosa y de la forma que lo hacían, escuchado a Ilse cuando declama acá. Yo me imagino que así, ¿verdad? Porque se mueven y es todo un entorno el que hacen ellos. Y todo el mundo aplaudía vivamente. Llegó el turno del pastor. Y él se levantó y recitó las mismas palabras. Y esta vez cuando terminó no hubo aplausos, porque hubo un silencio total, ya que habían muchas lágrimas. El actor se mantuvo en silencio unos minutos y cuando se levantó dijo: señores y señoras, espero que se hayan dado cuenta de lo que ha ocurrido esta noche. Yo conozco el Salmo, pero él conoce a su pastor. Este actor era capaz de declamar en esa forma sonora y dándole un profundo sentido al Salmo, ¿verdad? El pastor no tenía esa aptitud, pero conocía perfectamente bien lo que estaba hablando. Y por eso cuando lo escucharon, todos lloraban. El pastor, mis hermanos, no debe ser famoso como todos esos que muchas veces impresionan a tantos incautos por su oratoria, por una gran disertación. De hecho, dice la palabra del Señor que entre más sabio fue el predicador, buscó palabras más sencillas para que pudiera ser entendido. Pero sí debe ser conocido por su santidad. Y si yo puedo dar testimonio del pastor de esta congregación, es que la santidad no es la aureola de la que yo creía que era un santo. La santidad, dice el hebreo, es dar un giro a tu vida de 180 o más grados. Y yo he ido viendo cómo Dios ha ido dando un giro total. Y algo que yo admiro de Karim, que también es mi esposo, para los que me ven y escuchan, es que es increíble cómo se ha mantenido, porque yo he decaído. Y sé que muchos en este lugar, si Dios nos ha hablado, es porque ayer mismo fallamos. Hoy mismo le fallamos, pero yo admiro eso en Karim, que se mantiene firme independientemente de las circunstancias. Así que el orador mueve a las personas con aplausos y todo, pero el pastor no es un asalariado como es el pastor nuestro, no es un oportunista porque no anda viendo qué consigue de Sadi o de Mon. Tampoco es un comerciante de la fe porque no se vende ni va a decirle lo que usted quiere escuchar, Orlin, por agradarlo a usted y que llegue y que le corte el cabello porque es barbero. Le va a decir lo que Dios quiere que le diga, le guste o no. Y así es cuando conocemos al buen pastor, que es Jesucristo, porque ese es nuestro buen pastor y Él lo escogió a Él. Y si usted ha decidido estar en esta congregación, aprenda a sujetarse, a ser obediente, porque Jesús nos dio su amor en partes. Y yo quiero que las hermanas, antes de que oremos, ministren esa alabanza. Él dio su amor por completo, en una muerte en cruz, como la muerte más cruel que había en esa época y que existe. Y el pastor está aquí para darnos palabra y que aprendamos a conocer las enseñanzas de nuestro Padre Celestial.